Bienvenidos al primer video largo del Query Optimizer, de esta serie de videos de mi canal, donde hablamos de temas de bases de datos. En particular, hoy quiero hablar de temas de bases de datos relacionales. Seguramente si me han seguido ya ubican algunos videos cortos, como este donde establezco, y les invito a los desarrolladores a que si van a continuar o si ya están empezando este camino del tema del desarrollo, no deben aprender SQL, deben aprender modelado de base de datos, porque es lo que les van a pedir en el campo. Eh, y bueno, pues también el video corto donde hago la reflexión de si realmente se sabe de dónde viene el nombre del modelo de base de datos relacional. Y esto, yo no me veía haciendo cosas en YouTube, más bien, pues llegué aquí por una preocupación. Una preocupación, voy a recapitular un poco cómo es que llegué acá. Primero, pues navegando en la red social X, antes Twitter, Mariano Rentería, a quien le mando un fuerte abrazo, puso un tweet respecto del uso de las llaves foráneas y eso me llevó a entender un poco la dinámica de la comunidad y me preocupó dos cosas que ocurrieron ahí. Primero, que gente que le contestó a Mariano, lejos de contestar desde una perspectiva del conocimiento puro y duro, lo hizo desde las opiniones. Y eso, en los entornos de los sistemas computacionales, es poco válido, ¿no? O sea, no importa lo que yo diga, lo que importa es la evidencia, lo que importa es lo que dice ahí la teoría. Eh, me parece que hubo muchas respuestas en ese sentido. Y por otro lado hubo quienes contestaron, inclusive hasta con videos, eh, diciendo porque él, o tratando de dar respuesta a lo que Mariano menciona, pero a través de una respuesta errónea. Y eso me preocupó todavía más. Es decir, el que haya una idea que no es propiamente válida, pero que se intente argumentar sobre esa idea con otra idea igualmente inválida, pues genera desinformación y genera desinformación por N capas, ¿no? Porque eso les decía que mucha gente vi que contestó en ese sentido, que en capa sobre capa de opiniones, más allá de hechos fundamentados en documentación o hechos fundamentados en la real definición de cosas como, por ejemplo, qué hace una foreign key, para qué sirve y en qué caso también no utilizarla, ¿no? Así fue que me encontré mucho contenido de base de datos con premisas erróneas. Le mando aquí un fuerte abrazo a tres personas de las que identifiqué videos, que solo son una muestra porque de verdad son, por lo que veo, son grandes referentes en temas de tecnología, en redes sociales, y aún a ellos se les escapó esta liebre. Y eso me parece que no aporta a la comunidad, ¿no? Entonces, le mando un fuerte abrazo a Héctor de León. Vi su video sobre cómo utilizar las foreign keys o cómo no utilizarlas y cuáles son reemplazos, de lo cual ahí tengo muchas cosas que debatir con él. Lo mismo encontré videos de este otro TechTuber, Bryce Moure. No sé si lo dije bien. Ni siquiera sé si cae dentro de esa categoría de TechTuber o YouTuber. No sé, la verdad es que, pues, les digo, me vengo recién desempacando este mundo. Entonces, hay muchos términos que no entiendo y a los que me voy adaptando. También le mando un fuerte abrazo. Los conceptos que expuso no son propiamente, no son certeros, no son científicamente, no están bien definidos científicamente. Y también encontré por ahí Middle a Middle Life, que pues igual lo veo muy activo en redes sociales, y le pasó lo mismo, ¿no? A lo mejor son cosas que parecieran menores, pero igual que platicaba con Mariano, las bases de datos tienden a minimizarse, tiende a pensarse, bueno, es que eso ya lo vi en la universidad y con lo que vi ya es suficiente y yo puedo ya hacer muy buenas cosas con base de datos. Pero hay muchos problemas que derivan de estos problemas conceptuales, de estas lagunas conceptuales. Estos problemas no son menores, sobre todo porque arreglar una base de datos ya productiva de varios miles de millones de registros desplegados en miles de millones de bytes, arreglarlo, híjole, ya puede ser una tarea inclusive de rearquitectura de sistemas, ¿no? Si lo que quieren es escalar, si lo que pretenden es que la operación de una base de datos continúe y que las lentitudes son tolerables, bueno, pues eso está bien, pero hay organizaciones que dicen, no, es que mi base de datos necesita contestar más rápido. Bueno, ¿qué crees? Tu problema viene de un problema de modelado de base de datos, ¿no? Por eso también exponía. Si tú eres desarrollador, si tú eres desarrollador y te ponen a desarrollar cosas de base de datos, tú no deberías aprender SQL, tú deberías aprender modelado de base de datos. Y también hice una encuesta en uno de estos videos cortos que publiqué, donde pregunto, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el origen del nombre del modelo relacional? Porque volviendo al tema de estos EduTubers, ellos comentan
que el modelo relacional pues recibe su nombre porque relacionas una tabla con otra, ¿no? Y en realidad eso está todavía muy lejos de la realidad de dónde vino el nombre. Que pareciera cosa menor, es, bueno, se cambió un nombre por otro. ¿Tiene relevancia? Pues para mucha gente pareciera que no tiene relevancia, pero en el campo laboral, en entornos financieros, donde una base de datos necesita tener un gran desempeño y para tener un gran desempeño entonces necesita estar súper bien modelada, no es un tema menor. Ah, esta preocupación es la que me lleva a estar aquí, hoy aquí sentado, invirtiéndole tiempo, ya llevo no sé cuántas tomas de este video, porque entre que hay cosas que creo que no estoy dando los mensajes correctos y entre la inexperiencia que tengo, bueno, me están llevando a hacer regrabaciones. Pero en este video largo en particular, quiero hablar del modelo relacional y quiero llevarlos a revisitar el por qué es importante conocer estos conceptos y por qué también es importante no confundir el propósito del nombre, del modelo relacional. De verdad, nada tiene que ver con la relación de una tabla con otra, ya lo vamos a identificar, y es que la base de un buen desempeño en una base de datos vendrá de un buen modelo de base de datos. Si el modelo está mal, la codificación no puede ser mejor que eso. Bien, pues vamos para allá entonces. Muy bien, bueno, lo que tengo aquí en pantalla, pues dice que he hecho varias tomas de este video, lo que tienen aquí en pantalla es justamente el documento que dio origen a todo. Eh, el autor, Edgar Frank Cote, matemático, eh, se dio a la labor de identificar cómo los retos que representaba el almacenamiento en ese punto de la historia mundial, que eran los 70, el documento es de 1970, iba a generar problemas posteriores porque al final el hardware, el almacenamiento, los algoritmos y las estructuras de datos iban a seguir cambiando. Entonces él dice, a ver, tenemos muchas dependencias, hay muchas dependencias, en particular él identifica tres, cuatro, ahorita la vamos a revisar. Dice, si nos seguimos adhiriendo a estas restricciones, vamos a acabar con que cada sistema, prácticamente cada almacenamiento de datos, va a tener que ser un sistema computacional aparte. Es como si para cada base de datos tuviéramos que generar el código. Si tenemos, no sé, voy a decir una tontería, a nivel mundial tenemos 10 millones de bases de datos, pues serían 10 millones de programas diferentes, cuando en realidad ya sabemos que a este punto de la vida, pues un mismo manejador se puede utilizar, se ha utilizado ampliamente en la industria, varios manejadores se utilizan ampliamente en la industria, y no importa qué base de datos tú definas, este sistema de manejo de base de datos, pues es capaz de aprovisionar la capa de acceso o un mecanismo de manipulación de estos datos sin que tenga que ser un programa diferente para cada base, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los grandes logros que el doctor Code eh, alcanzó con este paper, que es, bueno, primero vamos a identificar qué cosas nos restringen. Y de las primeras cosas que nos restringen es que los datos tienen amplia dependencia del almacenamiento bueno, tenía una amplia dependencia de los sistemas en aquel momento. Por ejemplo, la dependencia del orden del almacenamiento, la dependencia de la indexación y la dependencia de las rutas de acceso hacia los datos. Entonces, él de hecho menciona, y solo son algunas de las dependencias donde ni siquiera podemos definir cuándo una de estas dependencias está tan mezclada con otra que parecieran lo mismo, ¿no? Entonces menciona tres dependencias, aquí ya lo repasamos muy rápido, que es el de orden, cómo se almacenan estos datos ordenados, la dependencia de indexación, donde estos datos de alguna manera tienen que estar ordenados para poder entonces consultar los datos, entendiendo que un índice lo que proporciona es un mecanismo de alto desempeño o de mayor desempeño para poder representar los datos, bien sea en el almacenamiento o extraer los datos para la muestra de los mismos. Y los paths de acceso, las rutas de acceso, a cómo logramos entrar esos datos. Entonces, él al identificar estas dependencias, dice, tenemos que hacer algo diferente. Vamos a pensar en los datos desde un punto de vista que lo aleje de su representación física, de su almacenamiento físico. Entonces lo vamos a abstraer, pero lo tenemos que abstraer con representaciones que sean familiares. Recordaremos que en los 70s no existían esto de los bootcamps, ¿no? Donde todo el mundo aprendía a programar y ahora ya todo el mundo es programador. Eso no existía. Realmente los que tenían acceso a los sistemas computacionales y los que programaban y diseñaban cosas para estos sistemas computacionales, pues la gran mayoría eran PhDs en ciencias que hacían la implementación de sus investigaciones dentro de los sistemas computacionales, que es el caso del doctor Code para IBM.
Por lo tanto, la visión que ellos tenían era una visión más científica, más apegada a la abstracción matemática. Y aquí es donde en LinkedIn alguien me decía, bueno, es que quien haya leído el modelo relacional puede inferir cosas como, por ejemplo, de dónde viene el nombre de modelo relacional o de una relación. Decía, bueno, es que ni siquiera lo tiene que inferir, el propio documento indica que es una relación, ¿no? Vean que es una definición completamente matemática. R es un subconjunto del producto cartesiano de los dominios, digo dominios porque aquí lo dice, dominio S1, S2 hasta Sn. Cuando él entonces define el concepto de relación y que ver los datos desde una perspectiva relacional, es decir, el almacenamiento de los datos o su representación como un conjunto está definido por una n-tupla. De hecho, un poquito más adelante define que es una n-tupla, ¿de acuerdo? Una n-tupla de R, pues sería lo que nosotros conocemos como un registro, un renglón, ¿no? Entonces, pues en aquel momento, vean que ni siquiera se hablaba de una tabla o de un renglón, se hablaba de una n-tupla, que es parte de una relación. Ahora, cada uno de los elementos de esta n-tupla viene de estos llamados dominios, de S1, S2 hasta Sn. ¿Y por qué es importante este concepto? Les decía, se ha tendido a trivializar y a decir, es que el modelo relacional viene porque una tabla se relaciona con otra. Les digo, esto lo encontré en varios videos de varios youtubers donde mencionan esto, cosa que es imprecisa, porque en realidad una relación ya es un conjunto de n-tuplas. Entonces, cada una de estas n-tuplas se parece mucho a los registros que tenemos en las tablas. De hecho, ya cuando traducimos estos conceptos matemáticos a conceptos más digeribles para el público en general, podríamos decir que una relación R es similar, muy, muy similar a una tabla y que una n-tupla es un renglón y que entonces cada uno de los elementos de la n-tupla, es decir, un valor, el primer valor, el segundo valor, que aquí lo llevamos a llamar atributos, cada uno de los atributos en la n-tupla viene de un dominio que es S1, S2, así hasta S. Entonces imaginemos que lo que dice el doctor Code es una relación, es decir, una tabla, los registros que contiene es un subconjunto de todos los posibles registros en en el producto cruz de S1 hasta Sn, ¿no? Entonces, la relación es apenas un subconjunto de eso, que son valores que ya podemos representar dentro de estas n-tuplas. Entonces, una relación por sí misma, pues apenas es un subconjunto de eso. Me gustaría ir entonces sobre el primer concepto y algo que poca gente habla de sí, que habla o que puede discutir cuando hace modelado de base de datos, que es el dominio y un concepto llamado la integridad del dominio. Eh, en su momento, cuando intenté traer este tipo de conocimiento a servicios del soporte Premier de Microsoft, como el Transact SQL Patterns and Practices Review, me decían mis compañeros, es que no podemos poner ese tipo de información en un documento de este tipo porque nosotros somos fabricantes de un manejador de base de datos. No somos la escuela, no somos la universidad que te enseña cómo deberías trabajar con estos objetos, ¿no? O cómo modelarlos. Y ciertamente tienen razón, pero entonces ese fue un espacio que se quedó ahí entre medio y que ocurre, y lo he visto acá en clientes en México, lo he visto con clientes en Estados Unidos, lo he visto con un montón de clientes. No es un desconocimiento propio de una región. Problemas de desempeño hay en todas partes del mundo, ¿no? Y Latinoamérica, bueno, pues sí, es la región que a mí me tocó atender y me tocaba ver este tipo de problemas. Entonces, supongamos que el dominio no es una columna. ¿Pudiéramos decir que el dominio es una columna? No, no podemos decir que el dominio es una columna. ¿Que S1 es una columna? No. ¿Que S2 es una columna? No. ¿Que Sn es una columna? No. Lo que podríamos decir de cada uno de estos S1 hasta Sn es que es un dominio matemático. Si estuviera el doctor Edgar Frank Code aquí ya me hubiera dado un zape porque me hubiera dicho, esto es un dominio matemático y por lo mismo cumple las mismas reglas. Es un dominio formado por valores únicos, indivisibles, del mismo tipo. eh, y pensemos entonces que S1, que un SJ, vamos a llamarle, pensemos que un SJ son los posibles valores que pueden estar definidos en alguno de los elementos, en alguno de los atributos de la n-tupla para la relación R. Si lo llevamos a términos de tablas y renglones, supongamos que tengo una tabla, que es la tabla de los empleados, donde tiene un ID. Y este ID es uno de los posibles IDs dentro del dominio de todos los IDs de todos los empleados que pudieran existir. Y supongamos que en otra relación, es decir, otra tabla, digamos que esta otra tabla se llama T. A lo mejor no es el mejor nombre, pero digamos que la relación T también es una conexión de n-tuplas
y que uno de los iésimos atributos en esa n tupla también es el ID del empleado. Bueno, este ID de empleado en estas dos relaciones, en R y en T, no es arbitrario, vienen de un dominio que es, supongamos que ese dominio es S8 o S3, digo, SJ, ¿no? El jésimo S. Entonces el dominio es más bien una bolsa de valores que puede almacenarse en cada una de estas columnas. En revisiones de código que me tocó hacer sobre temas de base de datos, sobre código SQL, me tocó encontrar que, por ejemplo, se hacían joins de tablas, donde la columna de una tabla cruzado o en combinación en un join contra la columna de otra tabla, generaba problemas de desempeño porque la misma columna, o lo que debería representar la misma columna en una tabla comparado contra otra columna, que debería representar lo mismo, decimos el ID del empleado, tenía un tipo de dato diferente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya no viene del mismo dominio. El mismo dominio, podríamos decir que no es lo mismo comparar enteros con números reales, porque los enteros vienen de un dominio y los reales vienen de otro dominio. Para hacer entonces las comparaciones tendríamos que igualar los dominios. Yo proponía en su momento hacer un análisis de salud de un diseño de base de datos para identificar dónde no había integridad de dominio. Esa integridad de dominio tiene que ver con esto, donde si tienes tablas que usualmente en consultas combinas a través de estas columnas, pero estas columnas son diferentes, son de tipos de datos diferentes, bueno, ahí ya sabes que el dominio que se utilizó para definir estas dos tablas, cada dominio es diferente. En lugar de venir del mismo dominio, si por ejemplo fuera el ID de empleado, pues deberían ser números enteros, supongo, números enteros positivos, digo, es una definición muy lógica, ¿no? Y que en una de las tablas tuviéramos a lo mejor un número decimal o un número real o un número flotante o cualquier cosa que no sea un entero, como está en la otra tabla, pues ya te habla de que quien modeló esa base de datos no sabía qué era la integridad de dominio y pues eso le falló, ¿no? Muy bien. Entonces, el doctor Code dice, vamos a ver los conjuntos de datos como, vamos a ver a los datos como relaciones, que ya decimos son conjuntos de n tuplas, que llevándolo un poco al lenguaje tradicional o más de lo que trabajamos en los sistemas día a día, pues cada relación es una tabla. Y cada una de estas tablas tiene n tuplas, es decir, tiene renglones. Y los atributos que definen a estos renglones, es decir, los valores posibles que se van a colocar en estas columnas, deberían venir de un dominio, ¿no? Eso es la integridad de dominio, o lo que deberíamos buscar nosotros cuando modelamos bases de datos, pues la integridad de dominio. Ahora, entonces, para cerrar ese punto, y porque lo quiero para un clip, la integridad de dominio te diría, evaluar la integridad de dominio, te diría si un modelo de base de datos es saludable. Si quien modeló utilizó el mismo dominio para definir el atributo de diferentes tablas, pero decimos es el mismo dominio, sabemos que entonces ese modelador sí sabía cómo definir objetos de base de datos. ¿Sale? Bien, la integridad de entidad. Pues decimos que en un dominio cada elemento debe ser identificado de manera inequívoca, ¿no? Por ejemplo, en el conjunto o en el dominio de los números enteros, en el conjunto de los números enteros, pues cada número lo distinguimos por su representación escrita, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el número que ustedes me digan. Se puede representar a partir de la escritura y nosotros lo podemos leer como humanos. Pues cada uno de las n tuplas también debería estar identificada dentro de la relación, ¿no? Porque si no, entonces ya no se cumple que es un conjunto. Es decir, el conjunto de los números naturales no es 1, 1, 2, 5, 2. No, eso no existe. Eso matemáticamente no se puede definir. Eso no es un dominio. Eso es otra cosa. Eso no es un dominio. Perdón, eso no es un conjunto, ¿no? Eso no se puede definir de esa manera. Por lo mismo, se tiene que definir la integridad de entidad. Y si bien no todas las bases de datos, no todas las tablas conviene que tengan una llave primaria, que es la combinación de estas columnas, de los atributos ya existentes en una n tupla, y que si estos atributos no sirven para definir ese elemento, esa n tupla dentro de la relación, lo ideal entonces sería definir una llave subrogada, por ejemplo. Eh, de todos modos, nos lleva a que la tabla debería tener una primary key, ¿no? Si bien no en todos los casos se cumple, porque lo que tiene de ventaja el modelo relacional es que no nos restringe a que nuestros elementos deben ser únicos, a que nuestras n tuplas, nuestros renglones, deben ser únicos, lo cual es conveniente para el procesamiento de datos, ¿no? Parece contradictorio, pero en realidad es conveniente. Y el tercer elemento, que es la integridad referencial,
Ya hablamos de la integridad de dominio, la integridad de entidad y la integridad referencial, donde, bueno, pues si todos son conjuntos, supongamos que tengo un conjunto donde los elementos existentes en este conjunto, que ya podríamos decir que es una tabla y sus registros, es el conjunto de posibles valores, digo, en una o varias columnas de esta tabla, son los posibles valores que podemos utilizar para definir elementos en esta otra tabla, ¿no? Así entonces, en el caso de la facturación, donde tenemos el encabezado de la factura y el detalle de la factura, pues el detalle de la factura, al tener una relación con el encabezado de la factura, estos registros no pueden estar definidos si los atributos del encabezado de la factura no existen acá. Entonces, la integridad referencial sirve justo para que los datos tengan integridad, que estos datos no existan si no es a partir de que ya existen en otros conjuntos, ¿no? Y aquí vienen varias reglas. Bueno, de hecho, hay varias reglas dentro de la integridad, porque la integridad de dominio, si nos apegamos a la definición de un dominio, deberían ser valores únicos, indivisibles. La integridad de entidad nos dice que entonces cada valor debe ser identificado de manera inequívoca, por lo cual definir una primary key pues tiene que ver con esta unicidad de los registros, de las n-tuplas. Y en el caso de la integridad referencial, no podemos tener elementos en un conjunto que no ya estén previamente descritos en otro conjunto, porque ese otro conjunto a su vez es el dominio de los posibles valores en esa integridad referencial. Hay muchos conceptos ahí detrás. En realidad, hablar de temas de modelado de bases de datos, si nos volvemos a la etapa de la universidad, pues son, no sé, semanas, ¿no? Es un semestre completo. Hay inclusive universidades donde se llevan 2 materias de bases de datos. Y en estas dos, en alguna parte se ve el modelado de bases de datos relacionales. Como ven, eso surgió apenas de esta definición. El modelo relacional tiene, tiene su complejidad. Es ahí donde me gustaría llevar las conversaciones. Es decir, los problemas de bases de datos, los de desempeño, no son triviales, menos cuando vienen de un modelo de base de datos que no se puede cambiar tan fácilmente. Un caso de un cliente aquí en México, tiene un problema de modelado de base de datos porque la definición de las primary keys, si bien no está mal hecha a nivel de la implementación lógica, la implementación física de los índices que generan el enforzamiento de esa primary key es muy deficiente. Les cuesta mucho en performance el almacenar un registro y luego el recuperarlo y luego combinarlo con el resto de los registros en el resto de las relaciones de esa base de datos, ¿no? Pero ¿cómo lo cambias? Es la base de datos operativa más grande de la compañía. ¿Se puede cambiar? Sí, seguro se puede cambiar. Ahora, ¿eso se puede llevar horas y espacio de almacenamiento para poder corregir el modelo? Claro que se lo va a llevar. Eso sin contar que pudieran necesitar el cambio en el código que por alguna razón pudiera tener particularidades asociadas a que esta primary key no estaba definida bajo los mejores índices, ¿no? El tema entonces de afinación de base de datos se vuelve un tema complejo cuando el modelo es el que está mal. Eso también es algo de notarse. Y bueno, me gustaría hablar ya para cerrar este video, porque les decía, es un video largo. De hecho, me gustaría después hacer una sesión en vivo donde platiquemos de las dudas que tengan de bases de datos relacionales, que me va a encantar, me encantaría responder, ¿no? Pero muy rápido, ¿qué es alguna otra cosa que quiero rescatar de acá? Justo eso, que lo que hizo el doctor Code es, entonces, separar la representación del almacenamiento por sí mismo y del procesamiento, es decir, las rutas de acceso a los datos y el orden que estos datos deben mantener y su indexación, separada de la definición lógica. De hecho, los manejadores de base de datos relacionales, casi todos están divididos en estas dos partes. Digo, no porque no estén divididos, de hecho sí están divididos todos, pero algunos le ponen el nombre completo a estos dos módulos y bueno, nombres alusivos a qué hace cada uno de estos dos componentes de los manejadores de base de datos y algunos otros no lo hacen, que es el engine relacional, que es donde cuando nosotros mandamos la instrucción de manipulación del conjunto de datos, se hace todo el álgebra necesaria para identificar qué es el conjunto de datos que se quiere operar. Y el engine de almacenamiento, el storage engine, que es donde existen propiamente los datos, los métodos de acceso para recuperar esos datos y, bueno, pues alguna otra serie de componentes que son necesarios para que un manejador de base de datos relacional funcione como debiera funcionar. Entonces, el doctor Cott logró eso, la separación de los datos a nivel lógico respecto de su implementación física. Luego, no voy a entrar mucho en detalle, pero en este documento del 72
el doctor Cox también, o sea, vean que era una bala este señor, me hinco ante su presencia si es que, bueno, ya no vive, pero si viviera, me hincaría ante su presencia. Porque define justamente una combinación de álgebra relacional y cálculo relacional, una combinación bueno, no una combinación, sino define operaciones posibles dentro de conjuntos de estas n-tuplas, parte de las relaciones, para la manipulación. Entonces, la segunda cosa que propone el doctor Code no solamente es la separación de estas capas, sino el lenguaje de manipulación. Y una tercera cosa que se heredó de la mera concepción de que esto es un modelo relacional que se llama integridad. Veía un video, déjenme ver si inclusive acá lo encuentro, eh, porque también no lo quiero dejar pasar, no quiero dejar pasar que me encontré un video donde se dijo algo muy interesante. Ese algo muy interesante que se dijo es, déjenles digo quién, este señor, hola mundo, escuchen lo que dice. No sé si escuchan. Bueno, ok. Yo escuché esto, si no lo escucharon, dice, una base de datos SQL se va a utilizar cuando hay más escrituras que lecturas y una NoSQL se va a utilizar cuando hay más lecturas que escrituras. De hecho, ahorita me estoy subando la frente porque eso tampoco es así. No existe esta regla. No sé realmente de dónde se sacó esta cosa, esta conclusión que él trae, pero no, eso no tiene un fundamento científico. Decimos que las tres cosas por las que utilizamos un modelo de base de datos relacionales es, primero, porque hay un lenguaje de manipulación. Segundo, porque la abstracción de los datos en relaciones resulta conveniente para desentendernos del almacenamiento ya propiamente en los sistemas computacionales. Y el tercero, que es la integridad. Por eso, eh, Andy Pablo, que también es un doctor de la Universidad Carnegie Mellon, que lleva la cátedra de base de datos, tiene un paper donde dice what's around comes around, ¿no? O sea, lo que está aquí ya ha circulado es porque ahí va a seguir. Y el modelo de base de datos relacional es eso, porque justamente lo que ofrece es integridad. Claro, no dice, te doy la integridad con poco costo de desempeño. No, es la balanza. ¿Qué quieres, la integridad o el desempeño? Si lo que quieres es la integridad y el desempeño no es la preocupación mayor o no es el bien mayor que quieres cuidar, pues un modelo relacional está bien. Si vas a utilizar algún otro tipo de manejador, pudiera ser que no te interesa la integridad, lo que te interesa es el tiempo de procesamiento, lo cual también está bien, es decir, no hay bueno ni malo, pero en sistemas financieros, en sistemas bancarios, el almacenamiento de los datos se tiende a hacer en manejadores de base de datos relacionales. ¿Por qué? Por este punto de la integridad. Me gustaría hacer ese live, pues en breve, yo lo voy a estar anunciando, para que se unan. Entre tanto, bueno, pues Am, quédense conmigo. Hay montones de cosas que quiero descubrir con ustedes. También quiero hacer un video un poquito largo, un poquito más largo, bueno, no más largo que este, pero igual un video largo, ya no un short, porque parte del problema que tenemos en Latinoamérica con temas de base de datos tiene que ver con la traducción de los libros. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, pues sigan aquí conmigo en el canal. Recuerden, no den por hecho que porque un youtuber les dice que una cosa es lo que les dice, así es, no, siempre vayan a las fuentes. En este caso, ya saben cuál es el documento que le dio vida a todo el tema del modelo relacional. Y bueno, pues sigámonos encontrando. Gracias. Buenas noches.